Los relatos que hemos contado hasta el día de hoy son relatos que me han contado personalmente o me he aventurado a lugares donde escuché que han pasado cosas extrañas y en efecto me han contado muchas cosas. Si no crees en estas cosas o piensas que todo esto es solo una invención mía, pues te invito a preguntarle a las personas más cercanas a ti. Te puedo asegurar que alguien tiene por lo menos una historia que contarte, ya que hay muchas historias relacionadas a lo paranormal. Ahora imagínate que alguien como yo busque entre las personas de Ecuador a ver si tienen algún relato que contar. Te aseguro que ahí hay muchos relatos que contar y es por eso que te invito a ti, a la persona que está escuchando esto, te invito a que me cuentes tu historia paranormal. Claro, si tienes una que contar. En la descripción del video podrás encontrar un correo al cual me puedes enviar tu historia. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el relato de esta semana. Hay pérdidas en nuestras vidas que nos es muy difícil de superar y esa misma razón es la que nos hace que el dolor sea tan intenso, ya que haríamos cualquier cosa para volver a ver a esa persona, aunque una sola vez más. Mi historia comienza así. Mi madre, la persona más importante para mí, tenía una enfermedad y por muchos años luchó contra esa enfermedad. Solo éramos mi madre y yo, así que ya se imaginarán lo unidas que éramos. Cada día se me hacía muy duro verla así, deteriorándose poco a poco. Fue lo más duro que viví. A lo largo de los años tuve que pasar por muchas cosas. Mi madre, aunque así mal de salud, siempre venía por las noches a arroparme y a darme las buenas noches. Mi hora de dormir siempre era a las 8 de la noche y ella, sin fallar, venía a mi cuarto a las 8:20. Se recostaba conmigo hasta que me quedaba dormida. Les cuento esto porque, bueno, en el transcurso de la historia lo entenderán. Mi más grande temor era perderla. Yo sabía que ese momento iba a llegar, tarde o temprano iba a llegar. Así que nunca la dejaba sola. Siempre traté de estar con ella todo el tiempo que podía. Se le notaba el cansancio y a veces sentía que ya no quería luchar más. Día a día lo seguía haciendo y estoy segura que lo hacía por mí, pero por más que luchó, la enfermedad la logró vencer. Una tarde que llegué de hacer unos trabajos con unas amigas, mi madre se había ido, recostada en su cama, así como si se hubiera quedado dormida. No niego que el dolor fue muy grande, pero en parte sabía que ella al fin podía descansar en paz. Había pasado una semana después de lo de mi madre. Una noche, ya cansada de llorar, me había quedado dormida. Sé que podía ser mi imaginación, pero claramente sentí que mi madre volvió. Me arropó como solía hacerlo y sentí cómo se recostó a mi lado, pero al despertarme, mi madre no estaba. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando te pasa algo muy malo, siguen pasando cosas malas, una tras otras. Llegué a un punto donde ya no pude más. Necesitaba verla o hablar con mi madre una vez más, o por lo menos
despedirme de ella. Busqué información de las personas que podían ayudarme a hablar una última vez con mi madre, pero al final de todo fue un fraude. La desilusión fue tan grande que salí corriendo de donde estaba y fui al cementerio. No sé por qué lo hice, pero sin darme cuenta ya estaba ahí, junto a la lápida de mi madre. Estaba tan deprimida que me quedé hasta muy altas horas de la tarde. Ya casi había anochecido, así que me dispuse a abandonar el cementerio. Yo me encontraba en la parte baja del cementerio y la salida quedaba justo en la mitad del cementerio. La parte de arriba era la mayoría solo de lo que aquí llamamos las bóvedas. Eran de un tamaño de 4 metros de altura y habían 4 filas, y los caminos centrales eran bastante grandes. Cuando yo visitaba aquel cementerio y iba a esa parte de las bóvedas, me daba mucho miedo. Habían unas bóvedas abiertas y siempre tuve ese miedo de ver a un cuerpo ahí dentro. Ese miedo creo que me jugó una mala pasada. Cuando salía por la puerta, vi que una sombra pasó por detrás de las bóvedas. Apenas si lo logré ver. Cuando este se pasaba por ahí, pensé en ir a ver qué o quién era. Pero al dar unos cuantos pasos para adentrarme a las bóvedas, vi lo que siempre tuve miedo de ver. No puedo decir que vi un cuerpo, pero pude ver sus pies y se podía notar a simple vista que eso ya estaba en un estado de descomposición muy avanzado. Lo quedé mirando tan solo un momento y en ese momento no sé si lo que vi fue verdad, pero creí ver que se movió. Salí corriendo de ahí y hasta el día de hoy nunca más volví a ese lugar sola. Y si lo hago en la mañana. Este relato fue algo corto y espero que les haya gustado. Yo personalmente conozco ese cementerio. De ese cementerio se dicen muchas cosas extrañas y este relato es una de ellas. Lo atribuyo a lo paranormal porque ese cementerio tiene mala fama de ser uno de los más terroríficos.